Damas y caballeros, con esta entrega estamos cerrando ya con la explicación del artículo 80 del Código Penal que se refiere a la figura de la prescripción. En su oportunidad hemos conversado respecto a su concepto, sobre las clases de prescripción que se aplican en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano. También hemos conversado sobre cómo es que se aplica esta institución jurídica en el caso de un concurso real e ideal de delitos. Hemos conversado cómo es que se aplica esta figura también para cualquier delito en general, cómo se aplica en el caso de un delito que tenga como sanción la cadena perpetua. Finalmente, conversamos cómo se aplica también la prescripción en el caso de aquellos delitos que tienen una sanción, una consecuencia jurídica diferente a la pena privativa de la libertad. Todos esos aspectos lo hemos conversado a detalle con ejemplos sencillos. Hoy corresponde trabajar el sexto párrafo del artículo 80, párrafo final, que se refiere estrictamente a aquellos delitos que se atentan contra la administración pública y que son cometidos por funcionarios y servidores públicos. ¿Y qué es lo que nos dice el sexto párrafo? Hagamos una lectura. Sexto párrafo del artículo 80 dice: en caso de aquellos delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o también que hayan sido cometidos como integrantes de una organización criminal, claro está, se está refiriendo a funcionarios y servidores públicos que forman parte de organizaciones criminales, dice ahí, el plazo de prescripción se duplica. El plazo de prescripción se duplica. Ojo, un plazo ordinario, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para ese delito si es pena privativa de la ley. Si planteamos como ejemplo el delito de concusión, cometido por funcionario o servidor público, la consecuencia jurídica de este delito comprende desde 2 hasta 8 años. 8 años es el plazo máximo de esa pena por ese ilícito cometido. Si queremos hacer un análisis respecto a cómo se aplica en el caso del sexto párrafo del artículo 80, hay que empezar por separar algunos aspectos. Lo primero, a diferenciar. Un plazo ordinario, de acuerdo al primer párrafo del artículo 80, diríamos que el delito de concusión prescribiría al máximo de su pena, es decir, a los 8 años. Es en el caso de una prescripción ordinaria, de acuerdo al primer párrafo del artículo 80. Pero si hablamos de una prescripción extraordinaria, tendríamos que sumar un 50% al plazo ordinario, es decir, plazo ordinario más el 50% o la mitad. En este caso diríamos que ese ilícito penal prescribiría de forma extraordinaria a los 12 años. 8 más 4, 12 años. Pero el castigo para aquel funcionario o servidor público no es de aplicación de un plazo ordinario como lo establece el primer párrafo del artículo 80, sino que plantea un adicional, y un adicional severo, grave, que es que esos plazos de prescripción se dupliquen. ¿Y por qué son tan fuertes? ¿Por qué se castiga de forma más severa a un funcionario o servidor público cuando atenta contra el patrimonio del Estado? ¿Por qué? ¿Cuál es su fundamento? Y es sencillo, pues la jurisprudencia ha dejado bien sentado aquel fundamento o fundamentos principales sobre los cuales se basa estos criterios de prescripción de duplicidad estrictamente. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Que en el caso de un funcionario o servidor público, la razón de ser para plantear una pena o para plantear también un plazo de prescripción en duplicidad es de que se atenta contra el normal funcionamiento de la administración pública. Otro aspecto, se atenta contra la seguridad de aquellos bienes pertenecientes al Estado. Y finalmente, parte de este fundamento es de que se inobserva aquellos deberes de lealtad, de fidelidad que tiene un funcionario o que debe tener un funcionario público y servidor público frente al patrimonio del Estado. Esos son los fundamentos principales sobre los cuales se basan las penas y la aplicación de prescripción en duplicidad. Otro aspecto, cuando se habla de una relación entre un funcionario público o un servidor público con el patrimonio del Estado, es importante que se cumplan ciertos presupuestos que están establecidos en el Acuerdo Plenario 1/2010. ¿Y cuáles son?
tres presupuestos fundamentales en concurrencia. El primero, dice ahí, es de que debe existir una relación funcional entre el funcionario o servidor público, en este caso que es un agente que ha delinquido, con el patrimonio del Estado. Una relación entre el agente, entre este delincuente, funcionario o servidor público, con los bienes o caudales del Estado. Esa es la primera relación, el primer presupuesto como requisito. Segundo aspecto, que este vínculo de este servidor o funcionario público con el patrimonio del Estado debe implicar actos de administración, de percepción o de custodia sobre esos bienes públicos. Y finalmente, un presupuesto que también debe concurrir es que la fuente de dicha atribución puede ser una orden administrativa o verbal, dice ahí, para delegar total o parcialmente el ejercicio de estas facultades a un sujeto que antes no las tenía. Cuando concurren estos tres presupuestos, entonces estamos hablando de una relación directa entre el funcionario y servidor público con el patrimonio del Estado. Cuando sucede eso, entonces se puede aplicar una pena concreta o también la figura de la prescripción en su extensión de duplicidad. Así de simple. Un ejemplo concreto de aplicación de los plazos de prescripción. Les decía, plazo ordinario 8 años es que se tratara desde el primer párrafo del artículo 80 para cualquier persona que ha cometido un ilícito. Pero en el caso de un funcionario o servidor público, ese plazo de prescripción se duplica. No estamos hablando de una prescripción extraordinaria que aumenta en una mitad del plazo ordinario. Estamos hablando del doble de tiempo que le da el Estado al Ministerio Público para que pueda perseguir, para que pueda activar investigaciones, para que pueda procesar, acusar o tal vez llegar con una condena frente a un ilícito penal cometido por estos funcionarios o servidores públicos. Ahora veamos, si estamos hablando en el caso del delito de concusión, una prescripción ordinaria de 8 años, según el sexto párrafo ya no sería 8, sino el doble. En este caso, este delito prescribiría a los 16 años. Pero, si este mismo delito, ¿no?, gracias a una interrupción de la prescripción de la acción penal, gracias a una diligencia o actuación del Ministerio Público o Poder Judicial, se ha activado la acción penal, eso quiere decir que el plazo de prescripción se ha convertido en extraordinaria de 12 años para el caso del delito de concusión. Y si hay una prescripción extraordinaria por ese mismo ilícito, no se aplicaría 12 años, sino 24, en virtud, ¿no?, de lo que ordena el sexto párrafo del artículo 80, que dice de que los plazos de prescripción se duplican. Si es de forma ordinaria, se duplicará el plazo máximo. Si es extraordinaria, ese plazo máximo más su mitad llega a una cantidad. Y esa prescripción extraordinaria también tendrá que duplicarse, ¿no? Llegaría ese delito a prescribir a los 24 años. Esa es la forma como se aplica la figura de la prescripción. Pero hay que hacerlo más sencillo todavía graficando el ejemplo. Año 2015, un funcionario comete este ilícito, ¿no? Llega hasta el 8, 2023, sería una prescripción ordinaria de acuerdo al primer párrafo, pero eso no es aplicable a un funcionario servidor público, sino al doble. Acá están los 8 años que han transcurrido por ese ilícito. Entonces al doble tendría que sumar otros 8 años más, ¿no? Este delito, si se ha cometido en el 2015, estaría prescribiendo en el 2031. Si durante todo ese tiempo, de 2015 hasta el 2031, por ejemplo, que se llegue a esa fecha, no se activa la acción penal contra esta persona, no se interrumpe por ninguna diligencia, entonces estaría prescribiendo a la fecha. Y sobre ese año, o al día siguiente, ¿no?, por ejemplo, si el delito se cometió el 7 de julio del año 2015, estaría prescribiendo, ¿no?, al doble del tiempo del plazo máximo de su delito, estaría prescribiendo el 7 de julio del año 2031. Y si sobre el 7 de julio del año 2031, Fiscalía apertura investigación preliminar contra este sujeto, contra este agente, exfuncionario para esa fecha ya tal vez, entonces ya habría prescrito el delito, que es lo que haría la defensa de esta persona investigada, presentar su excepción de prescripción, precisamente en virtud del sexto párrafo del artículo 80. Ahora, tomando el mismo ejemplo,
Si se habla de una prescripción extraordinaria, ¿no?, que se llegaría hasta los 24 años, eso quiere decir que si hay interrupción, ¿no?, por alguna diligencia del Poder Judicial o Ministerio Público, si el delito se cometió el 7 de julio del 2015, tendría que sumarlo 24 años. Extraordinariamente, y de acuerdo a la duplicidad de plazo, este delito de concusión cometido por este funcionario público estaría, ¿no?, prescribiendo extraordinariamente 15 más 24, tenemos que estaría prescribiendo en el año 2039. 2015 más 24. Está bien. Otro delito. Caso 2, peculado. Vamos con la pena de acuerdo al primer párrafo. 4 a 8 años. Tenemos el caso de un alcalde. Cometió el delito de peculado, año 2008. ¿A qué tiempo prescribiría normalmente su delito? Sería el máximo de la pena, de acuerdo al primer párrafo del artículo 80, prescripción ordinaria. Pero según el sexto párrafo del artículo 80 te dice que el plazo se duplica para ese funcionario o servidor público. Cada momento lo estoy diciendo eso. Entonces, si es 8 años el plazo máximo por ese ilícito cometido, eso quiere decir que en el extremo de una duplicidad, este delito prescribiría a los 16, al doble. Prescripción ordinaria igual 8 años. Duplicidad respecto al sexto párrafo, ¿no?, por duplicidad tendría que ser 2, el doble de ese máximo, quiere decir 16 años. Entonces, si el alcalde cometió en el año 2008 el delito de peculado, quiere decir que tendría que sumar 16 años. 8 años acá, más 8 años acá. 2016 es el primer, digamos, intervalo de tiempo, ¿no?, que ha pasado, y de ahí tendría que sumar, acá es 8 más 8. El 2034 estaría prescribiendo ese delito. Pero cuando se habla de una prescripción ordinaria, cuando se habla que se cometió el ilícito en el año 2008 y hasta el 2034, ninguna autoridad promovió, ¿no?, la acción penal contra él. No hubo ninguna diligencia, no se practicó ninguna actuación contra esta persona. Solo ahí se estaría hablando de una prescripción ordinaria en virtud de la duplicidad de plazo del sexto párrafo del artículo 80. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la ley con ello? De que aquella persona que se le ha sido encargado, se le ha asignado bienes del Estado, caudales del Estado, bajo criterios de administración, de percepción, de custodia, deben ser bien diligentes, deben ser honrados, porque caso contrario, cuando se les castiga, van a sufrir las consecuencias, tanto de una pena concreta, y si quieren salvarse bajo la figura de una causal de extinción penal, como es, ¿no?, la figura de la prescripción, el tiempo va a ser extenso, va a ser largo. Mejor dicho, se hace casi ya inevitable de que durante todo ese tiempo puedan esconderse de la justicia. Y al haber tanto tiempo para activarse la acción penal, en cualquier momento la justicia los va a caer, los va a juzgar y finalmente van a ser procesados como corresponde. Ese es el fundamento principal de aplicación del artículo 80, numeral 6 o párrafo 6. Y cuando habla de que esos funcionarios o servidores públicos han actuado como miembros, ¿no?, de una organización criminal, de igual manera, pues el plazo de prescripción también se duplica. Ojo, pero acá no está hablando de todos los delitos contra la administración pública. Está hablando de aquellos delitos contra la administración pública que se choca con bienes, con caudales y que tiene una relación directa entre este funcionario o servidor público con esos fondos, con esos bienes públicos. No se refiere a cualquier ilícito penal, porque hay ilícitos donde tal vez de forma directa no colisiona, no llega a chocar esta autoridad con los bienes. Llámese, por ejemplo, el delito de abuso de autoridad en todas sus modalidades, el delito de tráfico de influencias tal vez. La jurisprudencia ha hablado en caso de falsedad genérica, en el delito de negociación incompatible, etc., ¿no? Y otros que la jurisprudencia, a medida que pasa el tiempo, va desarrollando formas, como te explica, de que no se aplica la duplicidad para todos, sino aquellos que tienen una relación directa ya, afín, bien cercana con los bienes del Estado. Otro aspecto, por ejemplo, que no se aplicaría la duplicidad en los plazos de prescripción es para el extraneus, para el extraño. Hay personas que han actuado como instigadores, como cómplices,
y obviamente no son funcionarios o servidores públicos, ¿no? Han colaborado con ese funcionario o servidor público para fraudar al Estado, pero ellos no son funcionarios, no son autoridades, no representan con su trabajo al Estado. Entonces, ¿para ellos se aplica la figura de la duplicidad? La respuesta es no. Lo dice la jurisprudencia. No es de aplicación la prescripción en el extremo de ser duplicado en su tiempo, ¿no? En sus plazos, para aquel extraneo, para aquella persona que no goza de este privilegio de formar parte, ¿no? del Estado.